Buenos días, estimados. ¿Cómo les va? Bienvenidos pues al primer seminario que organizamos de nanotecnología, primer webinar, el equipo de ProLoop. Del otro lado, nuestra panelista, la señorita Alison Contreras, ingeniero de productividad, ingeniero mecánico con más de 6 años de experiencia en el mundo de la lubricación. Tenemos un invitado especial, que es el señor Alexander Capera, especialista en nanotecnología del equipo de Cummins de los Andes. Y bueno, en este momento empezaremos con este primer webinar, este primer proyecto, para que esperemos que los disfruten y que les saquen mucho provecho. Bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Queremos a ustedes presentarles el día de hoy lo que es la nanotecnología en la lubricación. Esperamos que puedan disfrutar de esta presentación, de esta charla y que aprendan bastante. Entonces vamos a comenzar acá con la presentación. ¿Ya está presentando acá? Bueno. Pregúntale si me escuchan bien. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación sobre la nanotecnología. De hecho, para comentarles a todos ustedes, la nanotecnología hoy en día prácticamente está en todos los sectores de la industria, tanto en los cosméticos, como de pronto en los cosméticos hoy en día están buscando tener partículas mucho más pequeñas que puedan invadir un poco más y llegar más, penetrar más en las capas de la piel para poder hacer más efectos sobre aquella industria. También así en los cosméticos, como por ejemplo en la bioingeniería, que es cuando de pronto queremos tener membranas, que son filtros, para poder tener una mejor, un agua potable y llegar a más personas con agua potable. También tenemos, por ejemplo, en la medicina tenemos lo que son las nanotecnologías. La nanotecnología en las medicinas prácticamente está con los nanobots, esas partículas tan pequeñas que pueden modificar o controlar todo lo que es internamente las células, a nivel celular del ser humano. Entonces, por eso mismo, la nanotecnología en la medicina también está siendo bastante importante. En la parte textil, con las fibras, los nuevos materiales que están creándose para que no puedan dejar entrar o pasar suciedades, bacterias, virus, y todo esto con recubrimientos de nanopartículas. También en la parte aeroespacial, en la aeroespacial tenemos también, cada vez se quieren hacer dispositivos un poco más pequeños para que esos dispositivos o máquinas puedan llevar, por ejemplo, al espacio, lo que son productos y puedan enviarlos directamente a otros satélites que tengan en el espacio. Pero realmente hoy en día es muy costoso enviar, así sea 1 kilogramo de comida o de cualquier tipo de instrumentos que se necesiten ser enviados. Por eso mismo cada vez se quieren hacer sistemas de propulsión mucho más pequeños, se quieren hacer todo a nivel nano. Entonces ya como les he explicado, ¿cuáles son las ventajas de tener partículas a nivel nano? Las nanopartículas pueden diseñar o modificar ya a nivel molecular
ciertos materiales. Eso nos da mucha ventaja porque los materiales pueden ser modificados a nivel de resistencia, a nivel de, para que sean un poco más resistentes a las cargas electrostáticas, para que sean más resistentes a ciertas condiciones de operación. Entonces, por eso mismo, llega también la nanotecnología a lo que son los lubricantes, y con eso ya quiero entrar a lo que es un nano. Vamos a hablar lo que es nano. Nano a nivel, ¿cuánto equivale? Vamos a dimensionar lo que es nano. Entonces, por ejemplo, acá como se puede observar, una hormiga tiene un tamaño de 5 milímetros. Un pelo es 1/10 de 1 milímetro. Entonces ya vamos viendo que entre más nos acercamos vamos llegando ya a nivel molecular. Los virus, por ejemplo, ya están entre 10 y 300 nanómetros. Y realmente nano es una escala que se encuentra más pequeña que las moléculas, pero mucho más grande que los átomos. Y por eso mismo es que el nano puede funcionar y puede modificar ciertas moléculas o átomos o células que quieran ser modificadas. Y con esto se aprovecha para todo tipo de industria. Entonces ya sabiendo qué es nano y que realmente para que lo tengan como en cuenta, en 1 milímetro ahí pueden caber aproximadamente 1 millón de nanos. Entonces así de pequeño es la escala. Entonces realmente es muy pequeño y puede, como les dije anteriormente, afectar o controlar o modificar a nivel molecular. Entonces, ya conociendo qué es nano, que diferentes dispositivos, ya sean robots a nivel nano o que sean partículas a nivel nano, pueden modificar, pueden hacer esto, vamos a entrar a lo que es el lubricante. Entonces, el lubricante, vamos a definir qué es un lubricante, para qué sirve un lubricante, para poder tener en cuenta cuando le agregamos nano, cuál es la diferencia entre el lubricante con y sin nano. Entonces, ¿para qué nos sirve un lubricante? Inicialmente, cuando tenemos dos tipos de superficies metálicas, en la mayoría de las máquinas nosotros y estamos exponiéndolas a diferentes tipos de movimiento, estas máquinas van a sufrir una fricción. Esa fricción se sufre ya que aunque las superficies metálicas las veamos completamente lisas, estas superficies tienen unas rugosidades. Entonces, estas rugosidades van a hacer que las puntas de esas rugosidades, tal como se ve en la imagen, puedan de pronto chocar unas con las otras. ¿Qué necesito yo para que estas puntas no choquen unas con las otras? Una película lubricante que me proteja estas puntas. Entonces, por ello, se coloca lubricante. Inicialmente, se coloca un lubricante, de los primeros que iniciaron fue los minerales. Entonces, el lubricante mineral llega y lo que hace es disminuir la fricción. Cuando yo disminuyo la fricción, voy a tener ciertas características adicionales que voy a poder mejorar, como son el menor desgaste, como son de pronto evitar también todo lo que es aumentar o controlar el calor. También lo que voy a tener es controlar la corrosión, porque si yo tengo un lubricante en la superficie de en las dos superficies metálicas, lo que voy a hacer es que no me permita llegar cualquier contaminante directamente a la superficie metálica, sino que o el aire mismo puede contaminar o puede empezar a oxidar la superficie metálica, sino que con el lubricante se va a evitar y va a disminuir esa oxidación o corrosión que va a sufrir esa superficie metálica. Entonces, ya con el lubricante vamos a empezar a identificar cómo se ha modificado o cómo ha seguido desarrollándose los lubricantes a través de la historia. Entonces, los lubricantes minerales, en 1900 fue que empezó a hacer el boom de la revolución con el lubricante mineral. Y el mineral, como ustedes saben, es un lubricante que se extrae del petróleo, pasa por un proceso de refinación y finalmente nos queda el lubricante mineral. ¿Qué características tiene este lubricante mineral? Tiene unas características que las estructuras moleculares de este lubricante mineral son bastante irregulares, y adicional a eso pueden tener diferentes tipos de tamaños, pero más que todo van a ser tamaños mucho mayores a los 2500 nanómetros. Es decir, son partículas bastante grandes y la estructura molecular es irregular. Luego,
empiezan a fabricar lo que son los lubricantes sintéticos en 1970 y realmente marca la diferencia con respecto al lubricante mineral, porque los lubricantes sintéticos, como ustedes también lo saben, son lubricantes que vienen siendo un resultado de una reacción química en un laboratorio y por ello también la estructura molecular de estos lubricantes van a ser uniformes, van a ser de un mismo tamaño y adicional a eso van a ser muy estructuradas, no va a ser desorganizados, van a tener menos contaminación y por ello mismo las partículas también van a tener un promedio, no van a ser mayores de las 2500 nanómetros como lo eran los minerales, pero van a tener un promedio de 2500, es decir, todas van a ser más uniformes. ¿Qué va a pasar con Nano o qué está pasando ahorita que acaba de nacer Nano? Nano son partículas muy pequeñas. No se puede ni siquiera comparar porque ellas van a tener un tamaño aproximado de 4 a 20 nanómetros, es decir, bastante pequeños. Y acá, como se puede ver en la figura, lo que pasa con Nano es que Nano, por ser partículas tan pequeñas, van a lograr ingresar en las rugosidades o en los valles que se van a encontrar en la superficie metálica. Con ello, lo que va a hacer es, primero, va a poder lubricar mucho más porque va a tener más área superficial a lubricar y adicional a eso, esas partes van a ser rellenadas con el nano y por eso esas partes van a sufrir menos desgaste, ya que al rellenarlos va a hacer una simulación como si la superficie metálica tuviese menos rugosidades que cualquier otro lubricante. Eso es lo que está sucediendo actualmente con los lubricantes y de eso se trata Nano. Pero vamos a mirar más a fondo de qué se trata Nano. Entonces, en la primera, acá podemos ver todo lo que son Nano. Entonces acá ya otra vez vemos lo que son nanos, las superficies, las partículas de nano. ¿Qué son nanos realmente? Nanos son aleaciones metálicas a nivel de 4 a 20 nanómetros, ¿cierto? Y cuando ingresen en las superficies metálicas, van a, como se ve acá otra vez, van a disminuir esas rugosidades. Entonces, ¿qué ventajas voy a tener yo de esto? Yo al reducir, aumentar la área superficial al lubricar y al reducir esa fricción que yo estoy generando, entonces voy a tener menor fricción y por ende menor desgaste, ¿cierto? Ese es como la primera beneficio de nano. Al yo rellenarla, hago como si fuese un poco menos rugosa la superficie metálica y por eso se reduce la fricción. Adicional a eso, también tengo menos vibraciones. ¿Por qué voy a tener menos vibraciones? Porque nano funciona como si fueran unos pequeños, muy pequeños amortiguadores dentro de la misma, del mismo proceso de lubricación. Entonces realmente ahí lo que va a disminuir son esas vibraciones que se dan. Va a poder trabajar a altas temperaturas, pero adicional a eso, lo que quiere decir también es que las va a disminuir porque a menor fricción yo voy a generar menos calor con esa fricción y puedo tener menores temperaturas. Mayor adhesión. ¿Eso qué quiere decir con mayor adhesión? La mayor adhesión es que estas nanopartículas, más adelante se lo voy a mostrar en un video, estas nanopartículas van a poder ingresar mucho más y penetrar mucho más que otro tipo de aditivos metálicos que existen hoy en día. Ahí existen aditivos metálicos a base de bisulfuro de molibdeno, de grafito, pero nuestros materiales son mucho mejores y por ello el nano va a penetrar mucho más en esa superficie metálica y lo que va a hacer es adherirse mucho más. Esa es una gran propiedad y eso se debe a los materiales del mismo nano. Material inerte. ¿Por qué material inerte? Porque nano, por ser partículas, aleaciones metálicas, no va a hacer ninguna diferenciación o no va a tener ninguna reacción química con respecto al lubricante. Es decir, no va a cambiar ni su composición química, que son viscosidades, no va a cambiar los aditivos que se encuentran, ni los va a desbalancear, la formulación del lubricante
va a quedar exactamente igual. Es decir, el material no va a reaccionar con el lubricante. Esto es algo muy bueno porque normalmente lo que sucede con algunos aditivos es que el aditivo empieza a reaccionar y desbalancear la formulación química. Entonces, material inerte es simplemente las nanopartículas no van a reaccionar con la química del lubricante. Y alta transferencia de calor, ya que lo que hacen estas partículas, y se las muestro más acá con un dibujo un poco más gráfico, lo que se hace es que Nano, por tener unas partículas tan pequeñas, va a poder disipar mucho más el calor que otras partículas, ya sean minerales o sintéticas, que se encuentran en el lubricante. Entonces, acá se puede ver, entre menor sean las partículas que yo tenga en el lubricante o en cualquier tipo de fluido, yo voy a poder aumentar esa transferencia de calor porque esas partículas van a poder disipar o remover ese calor mucho más rápido que otro tipo de partículas que sean un poco más grandes. Entonces, acá me gustaría mostrarles un video. En el video van a ver eso que les acabo de mostrar, una forma un poco más rápida, un resumen, pero sí me gustaría que lo vieran para que fuera un poco más visual cómo es la aplicación de Nano. Entonces, se lo voy a mostrar y ya ahorita vamos a seguir con yo explicando a medida que van viendo el video. Acá lo que quiere decir el video es que realmente para condiciones que son extremas necesitamos un buen lubricante para que disminuya esas altas temperaturas. Realmente acá explican que Nano es mucho más pequeño que cualquier tipo de partícula que nosotros podamos hasta ver a simple vista, ya que nuestra visión puede percibir partículas de hasta la décima parte de 1 milímetro. Realmente ya a niveles nano o micro es muy difícil de mirar. Acá están explicando, y acá les quiero hacer como una pausa, de que realmente existen el disulfuro de molibdeno, el grafito, el grafene y otras estructuras a base de carbón que que utilizan también, y estas partículas sí, realmente pueden ayudar a disminuir esa fricción, pero no tienen mayor adherencia o no son tan buenos como los que le vamos a presentar a continuación, ya que nosotros, el de molibdeno, de sulfuro o el grafito, va a quedar simplemente en la superficie, no va a penetrar mucho más. ¿Por qué? Porque no son partículas tan pequeñas, ¿sí? Entonces, en ese caso, simplemente llega el bisulfuro, se asienta, pero no penetra, no se adhiere tanto como el que le vamos a mostrar a continuación. Entonces, así como lo ven en el video, eso es lo que simplemente pasa a nivel microscópico. Y con Nano, ya ahora les vamos a mostrar en el video, acá explican otra vez que no penetra, que realmente flota en la superficie y que no va a reducir tanto la fricción como va a hacer Nano Pro MT. Entonces, acá ya se ven que las partículas de Nano realmente sí penetran, y lo que van a hacer es, penetran tanto y se adhieren tanto a la superficie que crean como si fuese una superficie completamente lisa, y por eso es que se da una menor fricción. Acá ya pueden observarlo. Entonces, realmente, realmente el Nano funciona en el fluido simplemente para disminuir esa fricción. Estas son algunas de las marcas o de las empresas que han apoyado realmente Nano desde un principio porque vieron los resultados. Entonces, acá realmente dicen como su eslogan que es, si quieres hacer algo grande, realmente tienes que ir a lo pequeño, a la nanoescala, que es como
lo que queremos hacer la comparación. Bueno. Entonces acá ya les quiero mostrar realmente el producto NanoPro-MT. NanoPro-MT, y me gustaría contarles un poco sobre la historia de cómo fue que empezó Nano. Nano nace realmente de la necesidad de la respuesta de la lubricación y de altas temperaturas que se pueden tener en los rotores de los motores de los aviones Apache que utilizan las fuerzas militares de los Estados Unidos. En esa necesidad realmente una condición bastante crítica, y no solamente porque sea unos rotores que realmente tengan altas temperaturas, sino que por ser unas fuerzas militares no pueden tener fallas, no pueden tener cualquier tipo de, tienen que estar todo al pie de la letra, o sea, no pueden tener una situación crítica porque eso puede dañar cualquier misión o cualquier tipo de operación. Entonces ellos, al ver esa necesidad, confiaron en Nano, empezaron a hacer pruebas y realmente vieron que funcionó. Tanto les gustó que ellos mismos empezaron a financiar el desarrollo del portafolio completo de Nano, y es cuando se empiezan a crear no solamente Nano en los lubricantes, sino Nano también en la parte de refrigerantes. Así como lo expliqué anteriormente, el Nano en los refrigerantes lo que va a hacer es disipar el calor. Va a tener una mayor transferencia de calor, y va, por ser partículas tan pequeñas, van a poder retirar el calor de los motores, en el caso de los refrigerantes, mucho más rápido que cualquier otro refrigerante. Luego de que las fuerzas militares se dieron cuenta y que financiaron, que realmente empezó a crecer lo que es Nano, porque se dieron cuenta de que es un producto que no tiene igual, empezaron a tener otro tipo de clientes y empezaron a expandirse a nivel de clientes e industrias. Empezaron con Boeing, luego fueron al NASCAR, luego fueron a la flota de aeropuertos de los Estados Unidos y más adelante ya llegan a cualquier tipo de industria, y por eso nosotros estamos también comentándoles todo esto a ustedes. Pero realmente nació de una necesidad militar, y es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan. Entonces, acá está lo que es Nano, acá está el portafolio de Nano, y entre ellos está lo que es el potenciador que se utiliza para aplicar en los productos de lubricantes para motores, el Nanopool, disculpen, que es el Nanopool, se utiliza para aplicar en los refrigerantes de los motores. También tenemos el lubricante penetrante, que el lubricante penetrante lo tenemos en forma de aerosol. Disculpen un momento. El lubricante penetrante lo tenemos en forma de aerosol, ya que por tener Nano va a poder penetrar mucho más, y en esas aplicaciones en las cuales nosotros necesitamos que el lubricante penetre para poder soltar ciertas piezas, como lo son los pernos o los tornillos que se quedan pegados gracias a las grandes presiones o altas temperaturas que casi se soldan. Ese tipo de aplicaciones muy bien utilizado para el lubricante penetrante. Disculpen. Ya que el lubricante penetrante va a entrar y va a poder ayudar mucho más a soltar ese tipo de partes cuando se encuentran pegadas. También se encuentra el lubricante seco, que el lubricante seco es para aplicar en aplicaciones en las cuales se necesita no tener un lubricante normal, ya que los lubricantes al estar expuestos pueden empezar a atrapar muchas partículas de suciedad o partículas que se encuentran en el aire, y por eso mismo el lubricante seco es ideal para cadenas expuestas o que no se encuentren con una carcasa. El lubricante seco es ideal para esos casos. Y además de eso, también hay dos grasas que también tenemos. Estas dos grasas es la grasa de altas temperaturas y altas presiones, que es una grasa sintética a base con un espesante complejo de litio, y está la grasa con un espesante de sulfonato de calcio, que es la grasa marina, para aplicaciones
en las cuales pues va a haber bastante de pronto contacto con el agua. Sabemos que el calcio ayuda también a tener una mayor adherencia a las superficies cuando hay un contacto con agua. Entonces, realmente, si se dan cuenta, el portafolio no es amplio. El portafolio está diseñado para el mantenimiento de los equipos que son más críticos, porque Nano está diseñado para eso, ¿cierto? Para las condiciones más críticas. Acá les queremos mostrar un poco, bueno, ya les comenté sobre la teoría, ya les comenté lo que es nano, son partículas pequeñas de aleaciones, pero yo quisiera ya mostrarles lo que son los resultados de las empresas o clientes de nosotros que han utilizado pues nano. En ese caso, por ejemplo, tenemos CHM, que es un cliente que tiene una flota de Cummins de QSK50, maquinaria amarilla, y ellos utilizan un 15W40. En ese caso, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Como se pueden dar cuenta acá en los gráficos, realmente se disminuyó lo que es la variación de las temperaturas del aceite de motor. Acá en el cuadrito de abajo se ve resumido lo que es la temperatura, las variaciones de las temperaturas y adicional a eso, un promedio de las variaciones y las temperaturas máximas. Esto con el fin de podernos dar cuenta realmente que sí está bajando esa temperatura y que se puede evidenciar por medio de estos resultados. Adicional a eso también tenemos otros casos que por ejemplo un cliente que se llama TDM con unos motores de una flota T800, una frecuencia de lubricación de 30.000 kilómetros. Entonces, con ellos, ¿qué se quiso hacer? Se quiso hacer una extensión del lubricante, de la vida del lubricante. Y al final les hago un resumen de cómo se obtuvo esa extensión de vida del lubricante. Pero primero quiero mostrarles lo que fueron los resultados. Entonces se hizo un monitoreo tanto de la viscosidad, el hollín, todo lo que se hace en un análisis de aceite, todas las partículas de los aditivos, saber qué tanto se desgastaban. Adicional a eso, se hizo un monitoreo también del consumo de combustible, porque realmente si yo tengo una menor fricción, pueda poder tener una mayor eficiencia en el motor y eso me genera un mayor ahorro de combustible. Y adicional a eso, también puedo tener un ahorro de combustibles que, como Nano también está enfocado en la disminución de temperaturas, al disminuir temperaturas, el fan clutch, los ventiladores se van a empezar a apagar, no se van a prender tanto, ¿cierto? Van a estar más apagados y eso también va a ser un menor consumo de energía en los ventiladores y eso también se ve reflejado en el consumo de combustible. Entonces acá, inicialmente, como les comenté, tenemos viscosidad de hollín. En las pruebas, por ejemplo, se pueden dar cuenta que si Nano estaba realmente ya llegando casi al final y ya a los siguientes cambios, cuando ya se fue aplicando Nano, se empezó a disminuir lo que es el porcentaje de hollín y adicional a eso, la viscosidad también. No llegaba al cambio del aceite. Entonces, realmente se pudo hacer la extensión hasta los 45.000 kilómetros. Acá en esta diapositiva podemos ver lo que les estaba comentando sobre la activación del ventilador. Y como se pueden dar cuenta, la activación es fan clutch 9. Y aquí en el fan clutch 9, que es la activación manual, empezó a disminuir de un 43.3, 38 y la disminución realmente fue bastante considerada. ¿Cuánto realmente fue disminución en cuestiones de consumo de combustible para poder describir y realmente decirnos si hubo una disminución? Acá ya se puede ver. Entonces, en dos equipos nosotros obtuvimos, en uno tuvimos un 3.7, en el otro tuvimos un 7.2. Acá, ¿cómo podemos ver eso? En el rendimiento del kilómetro por galón. Acá un 8.5 antes de, y después hubo un rendimiento del 8.86.
En el vehículo número 2 hubo inicialmente un 8.2 y luego un 8.86. ¿Por qué varía tanto en uno contra el otro? Porque en uno de los dos tiene un fan clutch de 2 velocidades y eso también hace que haya un consumo mayor, que fue en el ST060, un consumo mayor de combustible, y por eso no se vio reflejado tanto el aumento en el ahorro de combustible o en el rendimiento del combustible. Pero realmente igual, sí se puede verificar, sí se puede notar que se ahorró o que hubo mayor rendimiento de combustible. Entonces ya llego yo acá a la parte de Gulfmax Nano, y en Gulfmax Nano queremos presentarles que nosotros, al ver que realmente Nano funciona, Nano realmente llegó a nosotros por medio de nuestra empresa hermana, que es GAF, pero también se encuentra en la misma organización Equitel. Nosotros, al ver que Nano funcionaba realmente, empezamos a hacer pruebas para poder tener un lubricante con este tipo de partículas, nanopartículas, ya que realmente sería la innovación, porque ahora mismo en Colombia no tenemos un lubricante que sea diferenciador. Entonces, empezamos a hacer las pruebas con Gulfmax Nano, realmente funcionó, realmente fueron mejores los resultados, y hicimos todo lo pertinente para que nos pudieran aprobar desde Gulf Oil International el producto. Realmente ahorita ya los estamos sacando, que es el Gulfmax Nano. Este producto es 15W40 y es un 64 SL. El producto es, hasta ahorita, es el que estamos lanzando. Tenemos únicamente ese producto con estas características. ¿Por qué nos enfocamos en SIC4 y por qué no sacamos el CK4 inmediatamente? Realmente nosotros, antes de lanzar un producto, quisimos hacer un estudio de mercado en el cual nosotros pudiésemos identificar cuál es la flota en la que se está utilizando mucho más lubricante, cuál es ese lubricante que está mandando la parada en el consumo a nivel nacional. Y esa fue la clasificación SIC4. Esto gracias a nuestros niveles de azufre en los combustibles que tenemos a nivel nacional. Y por eso nosotros dijimos, si este es el lubricante que tiene un mayor consumo a nivel nacional y que realmente es el que en el mercado se está utilizando para nuestros vehículos o sector automotriz, este debe ser el producto en el cual nosotros iniciemos un portafolio que se llame Gulfmax Nano, y que podamos empezar a traer esas nuevas tecnologías a los colombianos realmente. Entonces, sacamos este producto, como les estaba comentando. ¿Cuáles son los beneficios de Gulfmax Nano? Ya se los he comentado en toda la presentación. Adicional, el lubricante realmente es un lubricante con todas las especificaciones, certificaciones y aprobaciones de todos los fabricantes de motores. Tiene las aprobaciones de las certificaciones internacionales como la API y la CEA, y eso lo encuentran en todo lo que es la ficha técnica, las características técnicas. Pero adicional a eso tiene Nano. Entonces, ¿qué significa eso? Que adicional a eso, que de pronto esas mismas características las podemos tener a nivel nacional con otros lubricantes, pero ¿qué tiene Nano? ¿Qué lo hace especial? Que voy a poder disipar mucho más el calor, que voy a poder disminuir las vibraciones que voy a tener en los motores, que voy a poder disminuir el desgaste. Entonces, así como lo vemos ahorita, en el caso de éxito de TDM, nosotros pudimos aumentar el kilometraje de 30.000 a 45.000 kilómetros, pero realmente de a poder hacerlo lo hacemos, y realmente el desgaste, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué podemos aumentar? Porque el desgaste disminuye y no vamos a tener esas partículas metálicas que se van a surgir del desgaste interno. Pero el interés de nosotros de llegar con este producto a todos ustedes es que realmente se pueda proteger el motor, porque pues yo lo puedo aumentar ese 50%, que es la recomendación de nosotros, del kilometraje que la frecuencia actual de cambio de aceite, pero realmente nuestro interés es simplemente proteger el motor, disminuir el desgaste, y que yo pueda tener reparaciones a mucho mayor plazo de tiempo y que no me vaya a fallar el motor antes de lo esperado. Hemos tenido pruebas con Nano
en las cuales algunos motores que iniciaron desde cero con Nano y que siempre hicieron cambios de aceite con Nano, el overhaul ya no lo hacían, normalmente lo hacían a los 300.000 kilómetros, ya no llegaban ahí, llegaron hasta 1.000.000 de kilómetros. Entonces, realmente ese es el objetivo, disminuir el desgaste interno del motor para que el vehículo me pueda aumentar su vida útil y no tener que tener costos, aumentar costos en reparaciones o en cambios de partes. Ese es el enfoque que nosotros queremos dar con este producto. Entonces, ahorita ya, si yo logro extender la vida del aceite, que sí se puede, que realmente es la recomendación porque queremos ahorrar costos de cambios de aceite. Entonces, ¿cuál es el ahorro que voy a obtener? Acá les quiero presentar como el ahorro. Esto es un caso hipotético en el cual nosotros obtenemos tanto sin Nano o con Nano, como un cliente con un solo vehículo puede tener unas ganancias bastante grandes. Entonces, realmente, Alex, un segundito. Entonces, realmente acá yo simplemente aumenté un 138.624 pesos con respecto a un lubricante que no tiene Nano, de nosotros de Nano, y acá se aumentó también la frecuencia en un 50%, de lo que es Nano. Entonces realmente el beneficio se calculó anualmente y se obtuvieron ganancias de 2 millones de pesos anual. De 2 millones de pesos anuales, y que realmente la ganancia, eso es con un solo vehículo. ¿Cómo será con una flota de vehículos en los cuales yo obtenga muchísimo más ahorro porque voy a tener mucho más flota? Entonces, el ahorro promedio que se obtuvo fue de un 21.8%. Bueno, 21.8%, y realmente ahí es lo que vamos a obtener como de ganancias por un solo vehículo, de 2 millones de pesos aproximadamente. Entonces, ahí, esto es como toda la presentación de Nano que nosotros queríamos hacerles a ustedes. No sé si tienen dudas, preguntas para poder aclarar acá en la presentación y seguir con la explicación de lo que es Nano. Pero pues hasta acá ya fue toda la explicación de lo que es Nano. Bueno, buenos días. Yo creo que con todo lo que nos explica Alison y las preguntas que nos están enviando a través del chat, quiero aclarar varias cosas con respecto a la nanotecnología. Y es, bueno, lo primero es que las partículas nano no son un aditivo hacia el aceite, sino que son partículas inertes que lo que hacen es que potencian el aceite. Por eso nosotros no lo llamamos un aditivo, sino un potenciador. Caso como lo decía ahorita Alison, en el lubricante Gulf, hace parte del lubricante. De hecho, hay un lubricante que se llama Gulf más Nano, hace parte de ese lubricante y ya las partículas vienen dentro del lubricante Gulf. Nosotros también esas partículas se pueden obtener para adicionar en cualquier tipo de lubricante. Ahí nos estaban preguntando que si sirve para mineral o para sintético. Sí sirve para mineral y para sintético. Y como veíamos en la tabla del retorno de inversión, ¿cuáles son los beneficios? Entonces, bueno, los beneficios, el primero es que va a mejorar la transferencia de calor del fluido al que yo lo esté aplicando. Entonces vamos a hablar del aceite. Al mejorar esa transferencia de calor en el aceite, y como lo veíamos aquí, voy a volver un poco a esta tabla de retorno, ustedes saben que el calor es lo primero que degrada el aceite, ¿sí? Es algo que degrada el aceite. Entonces,
al estas partículas estar dentro del aceite, ya sea mineral o sintético, y al evacuar correctamente el calor, lo que va a pasar es que la vida del aceite se va a incrementar. Por eso nosotros hablamos aquí de un retorno de inversión, cambiando el aceite a un 50% más por encima del valor inicial. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a suponer que yo soy el dueño de un tractocamión y ese tractocamión le vengo cambiando el aceite, este es un número solamente, como para que hagamos el ejercicio, a 10.000 kilómetros. Con la nanotecnología, con las partículas nano y pues con este beneficio que tengo de extracción de calor, voy a poder aumentar eso en un 50% más. Es decir, voy a poder llevar mi vehículo no a 10.000 kilómetros, sino a 15.000 kilómetros. Obviamente aclarando, siempre y cuando nosotros tengamos dentro del vehículo un correcto mantenimiento, ¿cierto? ¿Y eso qué es? Pues que el aceite no esté contaminado con sílice o no tengamos un problema en el sistema de inyección que contamine el aceite con hollín. Entonces, pues básicamente bajo condiciones normales, las partículas me incrementan el cambio de aceite. Entonces, ¿en qué tipo de aceite? Mineral o sintético, puede ser cualquier marca, vamos a decir Móvil, Chevron. Nosotros hemos aplicado estas partículas en varias marcas de aceites y en todas hemos obtenido intervalos de cambio de aceite de un 50% más de su valor inicial. Tenemos flotas en este momento con 35.000 kilómetros, con 45.000 kilómetros que vienen utilizando nanotecnología. Obviamente esto lo hacemos con un correcto seguimiento de muestras de aceite, ¿sí? Para poder decir si el aceite cumple o no cumple con los requerimientos, si llega a determinado periodo de cambio con el TBN correcto, con las características correctas. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Otra pregunta que nos están haciendo es si se puede utilizar con aceite para gasolina o para vehículos diésel. Sí, se puede utilizar en cualquiera de los dos. Yo lo utilizo en mi vehículo. Mi vehículo hasta en gas natural. Mi vehículo es un vehículo a gasolina. Obviamente que los beneficios de utilizarlo en el aceite es la evacuación de la temperatura. No, ahora cuando decimos evacuación de temperatura no estamos diciendo que el vehículo va a trabajar frío, sino que va a trabajar en un nivel óptimo. Simplemente nos estamos con las pruebas que hemos hecho y con lo que nos mostró ahorita Alison, las temperaturas óptimas, estamos hablando de 1 grado menos, 1 grado centígrado menos, que equivale más o menos a 6-7 grados Fahrenheit por debajo de la operación normal. También las nanopartículas las podemos utilizar en el refrigerante, ¿sí? Y eso lo que hace también es que se evacúa el calor de manera eficiente. Entonces, para que todos lo tengamos en cuenta, no es que el vehículo vaya a trabajar más frío, sino que va a trabajar en su temperatura óptima. También nos dicen de qué están hechas las nanopartículas. Bueno, entonces eso con respecto a las nanopartículas en el aceite. ¿Cuál es el objetivo de las nanopartículas? Para que todos lo tengamos en cuenta, entonces es disminuir el calor, ¿cierto? Disminuir el calor que se está generando. ¿Por qué? Pues porque esas partículas tan pequeñas se incrustan en la superficie a nivel nanométrico. Y lo que hacen finalmente es que la superficie queda más pulida, queda más, sus rugosidades se aplanan, se allanan. Y eso hace pues que a la final la transferencia de calor por fricción sea menor. Entonces, ese beneficio en evacuación de calor también redunda en que el lubricante va a durar más. ¿Cuánto más? Nosotros hemos hecho pruebas y hasta un 50% más de su cambio original. Esa digamos que para esta parte. Otra pregunta que nos estaban haciendo es de qué están hechas las nanopartículas. Bueno, así como hoy en día la empresa Nanopro MT no tiene patentado, no dice están hechos de esto, de estos. Sí, lo que sí nos transmiten es que están hechas de una derivación de grafito. Por eso no son partículas que alteren químicamente el aceite. Es decir, son partículas inertes que lo que están haciendo es que están mejorando esa propiedad de transferencia de calor, pero sin
Modificar el paquete de aditivos, porque alguien nos escribía, venga, pero entonces ya no son necesarios, ¿reemplazan el paquete de aditivos? No, no reemplaza el paquete de aditivos porque estas nanopartículas no son, no son, no reaccionan químicamente, sino que son partículas inertes, están hechas de grafito y eso hace pues que no se modifiquen las propiedades del aceite. Es decir, no se modifica ni la viscosidad, ni pues todos los aditivos que trae, antiespumante, nada de eso. Entonces no se modifican las propiedades del aceite. ¿Nosotros qué hemos hecho? Nosotros hemos tomado muestras de aceite antes y después de nano y las hemos analizado en el laboratorio y efectivamente ninguna de las propiedades originales del aceite se modifica. Bueno, me gustaría aclarar con respecto a ese tema también, porque yo sé que muchas veces se compara con otros aditivos de modificadores de fricción. Porque sé que hay algunas marcas que manejan unos modificadores de fricción que muestran al cliente lubricante, porque el aditivo lo que va a hacer es que va a dar un endurecimiento superficial, un tratamiento térmico. Realmente el de nosotros no es un tratamiento térmico. Los tratamientos térmicos a largo plazo lo que van a hacer es erosionar mucho más la superficie metálica. Entonces, el de nosotros por eso en cada cambio se puede aplicar nano, porque nano no va a reaccionar ni va a crear un tratamiento térmico ni nada de eso, simplemente va a transferir calor, va a penetrar mucho más, va a tener una mayor área superficial de lubricación y eso va a reducir fricción. No sé si hay otras preguntas. No sé qué otras preguntas tienen. No sé. Sí, hay otras preguntas y, por ejemplo, nos están diciendo que si aplicamos nano en un motor y empieza a botar humo, pues sí puede ser una reacción del producto. Pues aquí para que lo tengamos en cuenta y es, como les decía desde un principio, como no es un aditivo, no se está modificando nada, o sea, el motor no se va a descarbonar, no se va... ¿sí? Sino que al contrario lo que va a hacer es que va a potenciar el aceite, es decir, si empieza a botar humo es porque es falla o producto de otro tipo de causa raíz que le está pasando al motor, sistema de inyección, sistema así. Pero con respecto a este producto, nosotros de hecho, para que ustedes lo sepan, hemos aplicado partículas nanométricas aún en vehículos que utilizan como refrigerante agua. Lo hicimos en un motor que es de un vehículo de colección y lo que vimos fue una mejora en la transferencia de calor. El ventilador sabíamos que se estaba disparando, esos motores son calientes, se estaban disparando más o menos a 95, 100 grados centígrados. Cuando le aplicamos nano, bajo el ventilador ya se disparaba más o menos en unos 90 grados centígrados, solamente aplicándolo en agua. Es decir, las partículas no van a remover ninguna impureza o ninguna formación que haya en el motor. Ahora, si el motor tiene un desgaste natural, una falla que ya viene con el tiempo porque le ingresó tierra, porque ha tenido un mal mantenimiento, pues así le agreguemos las partículas nano, el motor se va a seguir degradando, va a seguir fallando. Entonces, como son partículas inertes y no alteran la viscosidad del equipo, pues obviamente que la causa raíz de la falla, por ejemplo, si le aplico un motor y está botando humo, es por otro lado y no por este tipo de partículas. Estamos esperando también que ustedes tengan más preguntas para que nosotros podamos seguir resolviendo las preguntas que tienen. Acá estoy viendo sus preguntas. Bueno. Hay una pregunta, perdón, hay un comentario que nos están haciendo y es acerca de Coéxito. Coéxito tiene un producto que se llama Nanomax, efectivamente, ustedes lo pueden buscar por internet. Hablan de partículas nanométricas, no sé qué tamaño, qué tipo, cuando nosotros hablamos de producto nano, perdón, cuando nosotros hablamos de tecnología nano, hablamos de que nuestras partículas, las que se usan en el lubricante, son de 4 nanómetros. A veces hay fabricantes que usan partículas de 100 o de 1000 nanómetros, eso ya no es nano, sino son micras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, yo alguna vez estuve revisando la página y efectivamente ellos tienen algo que se llama Nanomax.
Sin embargo, hay algo que yo los invito y es que siempre que nosotros utilicemos un producto como estos, debemos validarlo, debemos soportarlo con algo como el análisis de aceite. O sea, verificar que el aceite realmente esté cumpliendo con la expectativa para el cual yo lo quiero usar. En este caso, la expectativa nuestra es que evacúe el calor y que mantenga las propiedades del aceite un 50% más, que a la final eso es lo que hace que en un solo vehículo, un cambio de aceite en un tracto camión que cuesta 800.000 pesos, yo pueda ahorrarme 2 millones en el año, es decir, puedan pasar de hacer 12 cambios de aceite a hacer solamente 6 cambios de aceite. Entonces, para que tengamos en cuenta esto. Bueno, otra pregunta es, ¿cada cuánto toman las muestras de aceite para el registro de las propiedades de lubricantes? Nosotros las tomamos cada vez que se hace el cambio de aceite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llega un vehículo a nuestras instalaciones, hacemos un cambio de aceite, ahí tomamos la muestra de aceite. Y después de tomar la muestra de aceite, pues son más o menos 8 días para esperar el resultado y ya después de eso, pues ahí sobre eso es que actuamos, tomamos la decisión, decimos, ah, bueno, el aceite está manteniendo las propiedades en el tiempo. Nosotros no recomendamos hacer, si por ejemplo un vehículo no tiene ningún tipo de historial, nunca le han tomado muestras de aceite, tiene más de 100.000 kilómetros de recorrido. Nosotros lo que recomendamos es usemos el producto, mantengamos el kilometraje que lleva actualmente y miremos cómo se ve en los próximos 2 o hasta 3 cambios de aceite para tomar una decisión de incremento de cambio de aceite. Hay algo y es que efectivamente en el mercado tal vez Nanomax y este tipo de empresas como Coéxito y muchas otras, tal vez están ofreciendo este tipo de productos, pero lo importante es que sepamos es cómo voy a ver yo reflejado eso en beneficio de mi máquina, de mi equipo. ¿Cómo lo voy a ver? Porque si simplemente es aplicarlo por aplicarlo, no. Aquí estamos hablando de un producto que se aplica para mejorar temperatura y a la final para que el aceite se mantenga estable en el tiempo. Con respecto, acá hay una pregunta que dice que si los diferentes componentes, refrigerante, lubricación de transmisión, aceite motor, son diferentes los potenciadores. Sí son diferentes los potenciadores, pero únicamente las nanopartículas son similares, son las mismas. Lo que viene diferente es su base, ya que pues tiene que tener una base en la cual la contenga. Y en el caso del potenciador, tiene una base que contiene a las nanopartículas, una base sintética, un aceite de base sintética, y en el caso del refrigerante, tiene un refrigerante a base de glicol y exactamente, ¿cierto? Entonces, es lo único que va a hacer la diferencia entre cada uno de los productos que se mostraron allí. No, para responder acá la última pregunta, acá nos preguntan que si las nanos se funden con la superficie metálica o se caen cuando el equipo para su funcionamiento. Realmente no, las partículas se adhieren, más sin embargo, cuando voy a hacer el cambio del aceite, las partículas también salen con el aceite. Por eso mismo se recomienda utilizar nano en cada cambio de aceite. Ellas se adhieren, más sin embargo no se funden. Entonces, por eso mismo se puede hacer el cambio de aceite completamente con nano. Sí, no se funden y algunas permanecen en suspensión. Entonces, por eso es que cuando cambiamos el aceite, nuevamente, si, por ejemplo, si estamos utilizando un aceite que normalmente no tiene las partículas nano, lo que recomendamos es volver a adicionar las partículas. ¿Cómo es la formulación? La formulación es que por un galón de aceite utilice 1 onza de nanopartículas. Esa es la formulación. O si se está utilizando Gulf más Nano, él ya viene formulado, ya viene con las partículas dentro del lubricante. La proporción adecuada de las partículas de nano. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en este webinar. Estaremos también, queremos empezar a hacer varios webinars con ustedes para que ustedes puedan tener toda la información de las últimas tecnologías de los lubricantes y de todo el sector automotriz. Muchísimas gracias por haber estado acá en la presentación y queremos agradecerles y despedirnos de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.